Hola, buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a exponer sobre los parámetros físicos morfológicos de la cuenca Guayabamba. Quien les habla es Bruce Santos de Elisa Sevilla. Y bueno, esto sería la tabla de contenido. Comenzamos con la introducción, luego objetivos, metodología, y ya nos adentramos más a lo que es el desarrollo del tema, ¿no? Dejando de lado un poco el marco teórico. Vemos aquí los parámetros físicos, la ubicación, identificación del punto objeto de nuestra cuenca y el tipo de cuenca, ¿no? De acuerdo a las 13 clasificaciones. También vemos los parámetros morfológicos de la cuenca, ¿no? Como se ve en este apartado. Luego el sistema de drenaje y ahí recién metemos, bueno, vemos los parámetros morfológicos de la cuenca de estudio. También vemos la climatología, según Vladimir Koppen. Y por último ya la precipitación media de una cuenca, ¿no? Y ya bueno, y concluimos con las conclusiones. Bueno, en parte de la introducción, eh, sabemos que el país peruano cuenta con 159 cuencas hidrográficas, 84 en la vertiente del Amazonas, 13 en el lago Titicaca y 62 vertientes en el Pacífico, ¿no? Am, Hay que tener en cuenta que el conocimiento de la hidrología de una zona para realizar cualquier tipo de proyecto constructivo, por ejemplo, bocatomas, defensas ribereñas y, bueno, para este caso un puente, es sumamente importante, pues, ¿no? De obtener antes unos estudios y obtener así como que los parámetros morfológicos y físicos, ¿no? Eh, a través de esto, el país ha desarrollado una Carta Nacional, ¿no? Del Perú, que se ve en el IGN. Así nos brinda una mejor georreferenciación e información hidrológica, ¿no? De diversos ríos, ¿no? En diversas zonas que existen en todo nuestro territorio nacional, ¿no? Y bueno, nosotros elegimos una cuenca y así estableceremos tendremos así los parámetros físicos y morfológicos, ¿no? Utilizando diversas teorías y fórmulas. Como objetivo, como objetivo general, analizamos una cuenca hidrográfica peruana llamada Guayabamba y, ¿no? Analizaremos ahí los parámetros físicos y morfológicos. Como objetivo específico, comprender la importancia de las cuencas hidrográficas en nuestro país, ¿no? Buscar información, ¿no? Y analizar la cuenca hidrográfica que se escogió anteriormente y clasificar la cuenca, ¿no? Hidrográfica, ¿no? De acuerdo a lo aprendido en clase de hidrología. Bueno, y como metodología para el trabajo, primero se delimitó una cuenca que se obtuvo de la Carta Nacional, como ya expliqué. Luego se trasladó al ARGIS para así poner los niveles, ¿no? Las cotas, los ríos y los lagos. Y finalmente todo esto se pasó al CAD y con eso y con ese programa o software trabajaremos, ¿no? Y luego se analizará la cuenca escogida en las teorías y fórmulas explicadas en clase, ¿no? Para obtener los parámetros físicos y morfológicos. Bueno, y entrando ya al desarrollo del tema, en cuanto a los parámetros físicos de la cuenca, tenemos la ubicación de nuestra cuenca, es aproximada por el distrito de Chacao, provincia de Lamas y región de San Martín, ¿no? Respectivamente, por donde el río Guayabamba atraviesa, pues, ¿no? Además, su delimitación es en base a la Carta Nacional, ¿no? Que escogimos. Bueno, este es el río Guayabamba, la delimitación de la cuenca, ¿no? Río Guayabamba, el código 14I según Carta Nacional, está en la zona 18 y en la cuadrícula M, ¿no? En el hemisferio sur. Esto se obtuvo del Geosperú 2010, ¿no? Esta es una imagen de la cuenca, más o menos, y este es un gráfico de cómo se vería la pendiente de nuestra cuenca, ¿no? Bueno, iniciando en CAD, en el software CAD, se nos dio un punto objeto de la cuenca, ¿no? En AutoCAD. A partir de esto, delimitamos nuestra cuenca, como se ve aquí. Este es el río, lo que es pintado en verde es el río.
de nuestra cuenca y bueno, luego aquí lo clasificamos, bueno, como se dije, por las 13 clasificaciones, ¿no? Por su tamaño, ¿no? Como nuestro área de nuestro área verde, ¿no? Como mencioné, línea verde, posee un conjunto de microcuencas que cursan un solo cauce, por lo además de tener un caudal fluctuante, nuestra área es una subcuenca. Bueno, en cuanto a por su tamaño, nuestra cuenca, según CAT, tiene un área de 23,73 kilómetros cuadrados, y como es menor que el 25 kilómetros cuadrados, nuestra cuenca es de tamaño muy pequeño, pues, ¿no? En cuanto a su relieve, como las cotas del área de estudio son muy pegadas, se clasificó como una subcuenca, ¿no? Y de alta montaña. Por su ecosistema, según Cerámica, un dato que se pronosticó que el río Guayabamba existe una alta probabilidad. Eh, bueno, perdón, en cuanto a su dirección de evacuación de las aguas, nuestra subcuenca no desemboca en el océano, sino más bien se queda dentro del área del continente, ¿no? Por lo tanto, nuestra subcuenca es una subcuenca endorreica, bueno. Y bueno, para su tamaño alternativo, el área de su cuenca es menor a 250 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, el tamaño sería pequeño. Además, también por su uso dominante de tierras, eh, nuestra cuenca, como transcurre el río Guaymas, garantiza el cuidado de varias especies, ¿no? Y diversas faunas. Además, es una región clave del área de la cuenca, ¿no? Es una región clave para San Martín, ya que mantiene grandes bosques que lo protegen, pues, ¿no? A su vez, son la principal garantía de regulación hídrica y almacenamiento de stock de carbono, y a diferencia de otros bases invernaderos. Además, por lo tanto, se clasificó por una cuenca de uso múltiple. En cuanto por su uso dominante de la tendencia de la Tierra, como esta es una tierra que tiene una alta actividad económica y alta riqueza biológica, como algodón, plátanos y cacao, entre otros alimentos, se le clasificó como privado. Y en cuanto a su altitud, como se ve en la imagen anterior, imagen uno, en esta aquí, en esta imagen, este, se ve que la cuenca tiene eh, tierras onduladas, ¿no? Por lo tanto, se clasifica como altitud media. Y bueno, por su área, el área es 23.732,46 hectáreas. Por lo tanto, como el área está dentro de un rango de 10.000 y 60.000 hectáreas, es una subcuenca, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Y por su permanencia del caudal, la subcuenca elegida debe ser un lugar torrencial, parte de un lago. La cuenca se clasifica como permanente, ¿no? Y bueno, por su torrencialidad, según como ya como se sacó un dato del Cenami, que se pronosticaba que dentro de estos días o mes, o dentro de los días de este mes, se pronosticó que habría abundantes lluvias, ¿no? Y de acuerdo al promedio histórico del río Guayabamba, la cuenca ha incrementado su nivel de agua, ¿no? En estos últimos años. Por lo tanto, se clasificó como torrencial. Y por su intervención antrópica, como parte de la cuenca hay poblaciones pequeñas, la intervención humana es media. Bueno, en cuanto a los parámetros morfológicos de la cuenca de estudio, eh, se identificó la red de drenaje, ¿no? Como ya mencioné, el río que transcurre por la cuenca se llama Guayabamba, donde se pintó el río de línea verde, ¿no? Como se ve aquí, una imagen capturada del CAT. Además, para, para obtener los datos morfológicos,
También se ubicó las cotas, ¿no? O también llamadas islas. Y bueno, esta es una delimitación de las islas, ¿no? En círculos azules. Luego se bosquejó la delimitación de la cuenca, ¿no? Como aquí está en el CAT. Y al final se obtuvo bueno, sus datos, sus parámetros físicos, perdón, el área, el perímetro y la longitud de ancho, ¿no? Como ya dije, el área de nuestra cuenca era de 23, bueno, esta cantidad, este número en metros cuadrados y el perímetro también, 772.000, perdón, 77.260.60 metros, pues, ¿no? Y la longitud de ancho, 30.186.75 metros. A partir de esto se pudo tener el índice de Gravelius, ¿no? Multiplicando 0.28 por el perímetro que ya tuvimos aquí y la raíz del área, pues, ¿no? Todo en metros cuadrados y en metros. Y se obtuvo un índice de Gravelius de 1.4, 1.4043. También se obtuvo el índice de factor de forma, el KF, dividiendo el ancho medio, pues, sobre la longitud, ¿no? Lo cual tiene un factor de forma de 0.23. Además, podemos también obtener una característica por medio de esa tabla. Como el factor de KF está entre 0.22 y 0.30, entonces nuestra cuenca posee una característica de ser alargada. Luego también desarrollamos los polígonos equivalentes para representar una cuenca, pues, ¿no? Como vemos, en el CAD se dividió en 16 partes, por así decirlo, ¿no? Aquí se ve. Luego se aplicó, eh, además, como dije, se dividió en 16 partes con sus respectivas áreas, y además se medirá la longitud de cota a cota y se tendrá por último la gráfica rectangular equivalente de la cuenca, pues, ¿no? Aquí está el lado mayor y el lado menor. Como ya tuvimos el K anteriormente, que era este parámetro, el K, aquí está, solo aplicamos para obtener el lado mayor y ahí nos sale el lado menor, ¿no? K entre 1.12 por 1 menos raíz de 1 por 1.2 entre el K al cuadrado, pues, ¿no? Y para el lado menor solo se divide el área y sobre la longitud, ¿no?, del río. Y esto es básicamente lo que se hizo, pues, ¿no? Del lado menor, para el lado menor de la cuenca, pues, ¿no? Es el área del primer tramo, ¿no? Que sería el verdecito, luego el amarillo, el verde oscuro y así, pues, ¿no? Efectivamente, correlativo. Estas serían las 16 áreas, teniendo una longitud eh, menor de 30.97. Y bueno, esta sería la representación gráfica, ¿no?, de un rectángulo equivalente de nuestra cuenca, que es el lado mayor de 30.97 y el lado menor de 7.66. Luego también se obtuvo la curva isométrica de la cuenca. Esto se puede obtener de las cotas superiores e inferiores de cada área, ¿no? Se puede obtener también así la altura media y la mediana de la cuenca. Estas son las cotas superiores e inferiores, el área de kilómetros cuadrados. La diferencia de el HI, el área acumulada, el área en porcentajes, el área en porcentaje acumulada y el área por el HI, pues, ¿no?, de la cota. A partir de eso se graficó la curva isométrica, pues, ¿no? Y también se pudo tener que la altura mediana es de 1.688.26 y la altura media de 1.748, pues, ¿no? Que es el 50% de toda la curva isométrica. También se aplicó el método de la cuadrícula hacia un vector.
Primero se dividió a toda la cuenca en líneas verticales y horizontales, pues, ¿no? Cada 2000 metros de separación, de desfase, con el fin de establecer las intersecciones, ¿no? Así generar las ocurrencias, como también las pendientes en la siguiente tabla. Para obtener la pendiente para cada ocurrencia se resta la cota mayor menos la cota menor sobre la longitud entre cotas, ¿no? Y esta sería la tabla, pues, ¿no? De ocurrencias. Ahí están las 16 ocurrencias que obtuvimos, cota mayor, la cota menor, la distancia entre ellas y la pendiente. Luego, aplicando la ley de Sturges, ya podemos hallar el intervalo, pues, ¿no? Además, tenemos el número de intervalos, K, que es un 5, N, que es el tamaño de la muestra, ¿no? Como eran 16 ocurrencias, nuestro N va a ser 16. Y el tamaño de intervalo se divide el rango de la muestra y el K, pues, teniendo un 0.082. Luego, obtuvimos la tabla de ocurrencias por pendiente de la cuenca, ¿no? Primero establecimos nuestro pendiente menor y, y finalmente nuestro pendiente mayor, pues, ¿no? Y la pendiente de 0.034 se sumó el tamaño de intervalo, ¿no? El tamaño de intervalo. Por ejemplo, primero era 0.034 más 0.082. Entonces mi intervalo superior sería 0.117. Y así sucesivamente, hasta tener hasta el quinto intervalo. Este quinto intervalo se obtuvo pues, ¿no? El número de intervalos, aquí está. Es por eso que son 5 intervalos. Luego se obtuvo el número de ocurrencias en cada intervalo, o sea, las pendientes que están dentro de ese intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo tenemos 3 ocurrencias, segundo 4 y así sucesivamente. Y para el quinto, 1, ¿no? Y el número de ocurrencias debe coincidir con el número de ocurrencias que se obtuvo inicialmente, ¿no? Aquí. Bueno, en este caso era 15, ¿no? Aquí me confundí al enumerar, pero son 15. Luego se obtuvo el porcentaje de ocurrencias, el porcentaje de ocurrencias acumulada y se obtuvo la pendiente, ¿no? De cada intervalo. Y se multiplicó el número de, el número de ocurrencias por la pendiente. Luego se hizo la distribución de pendientes, se obtuvo la pendiente media y la pendiente mediana. Entonces la pendiente media sería 0.26 y la pendiente media 0.25. Luego se obtuvo, para el sistema de drenaje, se obtuvo el orden de la cuenca, ¿no? Que sería un orden de 3, nuestra cuenca. Aquí está dividida ya. En los extremos se puso un número de orden 1, que son las microcuencas. Luego, al tener dos ríos con un tipo de orden 1, el siguiente sería el tipo 2, pues, ¿no? Y si hubiera un río de orden 1 y otro río de orden 2, entonces el siguiente sería el mayor, pues, ¿no? Orden 2. Y así sucesivamente tuvimos nuestra orden de nuestra cuenca, que sería de orden 3. Luego se obtuvo la densidad de drenaje, ¿no? Donde se midió la longitud de todo el río y los ríos pequeños, teniendo una longitud de 40.56 kilómetros. Kilómetros, no kilómetros cuadrados. Aquí me confundí, pero son kilómetros. Y se obtuvo el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, ¿no? 237 por 237.32. Y se obtuvo la densidad de drenaje de 0.17. Como nuestro parámetro de densidad de drenaje es menor que 0.5, entonces la cuenca es de un suelo resistente a la erosión y muy permeable. También se calculó la media de escorrentía superficial, dividiendo el área de la cuenca entre la 4 por la longitud total de corriente, pues, ¿no? Entonces, como la longitud de río y el área ya se había calculado anteriormente, tuvimos una extensión de media de 1.462.
Luego tuvimos la sinuosidad de la corriente de agua, ¿no? Dividiendo la longitud del río principal entre la longitud del río en línea curva o recta, pues, ¿no? Se traza una línea desde el punto objeto hasta la última parte del río, pues, ¿no? En línea recta, teniendo un L de 4,57 y un LT de 30,19 kilómetros. Y se obtuvo una sinuosidad de 1,25. Como nuestra sinuosidad es mayor a 1,25, tiene una sinuosidad alta, con un río con alineamiento variado. Luego se obtuvo la densidad de corriente de acuerdo a nuestro tipo de orden, pues, ¿no? Como tuvimos tres órdenes, para para los números de corrientes con caudal de orden uno son 24, para el siguiente 11 y para el tercer orden 11 también, ¿no? Teniendo un total de 46. Luego este número de corrientes con caudal se dividió entre el área y tuvimos una densidad de corriente de 0,194. Además, se realizó la pendiente principal de la cuenca, ¿no? Esta es una pendiente muy fácil de realizar. Esto se pudo graficar mediante la distancia por el peralte, ¿no? O la altitud de cada cota. Y se puede que tenga una pendiente 0,99, 64. Por otro lado, también se obtuvieron las pendientes de diferentes métodos, ¿no? Pero en esta tabla siguiente se ve la pendiente por el tercer método, ¿no? Aplicando longitud entre la pendiente, entre la raíz de la pendiente, la sumatoria, todo eso, entre L1 y menos L2, L0, ¿no? Entonces, aquí están las 15, como anteriormente se vio en 15, perdón, 16. Se obtuvo la cota superior y la cota inferior de cada tramo, pues, ¿no? De cada área. Y finalmente se pudo obtener una pendiente de 0,059. Luego se calcula la pendiente por el método simple, ¿no? Como se vio. El método de pendiente ponderada, moderada. Y por último, como se ve, se aplicó la ecuación de Taylor y Shorts y se obtuvo la pendiente media, pues, ¿no? Que es de LS3, que es 0,059. Luego se clasificó la corriente de agua como por su tiempo en que transporta agua. Según el Tsunami, aquí el río por donde pasa nuestra cuenca, digo, por donde, claro, por donde pasa la cuenca, habrá fuertes lluvias, ¿no? Por lo que se clasificó como intermitente. Y como su nivel de agua va a incrementar, por ende será de tipo efluente. En cuanto a su posición topográfica, como nuestro cauce es muy maduro, se clasificó como transición. Y así se obtuvo los parámetros morfológicos de la cuenca, ¿no? Se obtuvo la relación de bifurcación, como se ve en la tabla. Además, se obtuvo el R, que este es parámetro muy importante, ¿no? Que es de menos 0,8660, pero si lo elevamos al cuadrado es de 0,75. Entonces, si el R se acerca a la unidad, todo nuestro cálculo estaría bien hecho. Sin embargo, en nuestro cálculo de elevar el R al cuadrado es de 0,75. No estaría mal, pero lo ideal es que se acerque a la unidad, pues, ¿no? A uno. Bueno, como ya mencioné, no se aleja mucho la unidad, entonces la función sí se representa todo el cálculo que se realizó anteriormente, pues, ¿no? Y esa sería la curva, pues, ¿no? Luego también se dio la relación de longitud, dividiendo la longitud del orden uno entre la longitud de orden 2. Y esta fue la longitud del río de orden uno entre la longitud del río de orden 2 y se obtuvo una relación de 3,38 y para el orden 2 se obtuvo una relación de 0,81. Luego también se hizo una relación de elongación
y viendo el 1,129 por el área, el cauce y la longitud principal, pues, ¿no? Del río, teniendo una relación de elongación de 0,43, redondeando dos decimales, pues, ¿no? Además tuvo el coeficiente de almacenamiento, dividiendo la relación de elongación entre la relación de bifurcación. Como nuestra cuenca tiene tiene ríos de hasta de tercera orden, por lo tanto solo podemos hallar la relación de almacenamiento de orden uno y de orden 2, perdón, de orden uno a 2 y de viceversa, pues, ¿no? De orden de 2 a 1. Y esto se podía obtener coeficiente de almacenamiento de orden uno a 2, de 1,55 y de orden 2 a 1 a 0,8179. Ahora, acercándonos más a la climatología y meteorología, esta es una delimitación del río principal de la cuenca por cuadrante y se pudo obtener las gráficas de temperatura y precipitación, ¿no? Desde el año 1980 hasta el año 2000 a más. Luego, según Vladimir Koppen, se clasificó la cuenca de acuerdo a la clasificación de Koppen, pues, ¿no? En cuanto a grupo A, los climas tropicales, primero se obtuvieron, se tuvo la precipitación, ¿no? Que se obtuvo del cuadrante que ya mencioné aquí. Nos botó una precipitación anual promedia. Perdón. Para saber qué tipo de clima tropical es entre ecuatorial, monzónico y sabana, tenemos que aplicar la fórmula, pues, ¿no? 100 menos la precipitación anual entre 25, ¿no? Dados los resultados mostrados, espero que la precipitación más seca es menor que la fórmula, pues, ¿no? Por lo tanto, el clima con respecto al grupo A es sabana. Ahí está. Como ven aquí, nuestra fórmula de 100 menos precipitación anual entre 25 y 51, 0,6. 51,06. Y nuestra precipitación más seca es 50, entonces, claro, como este es mayor que 50, es sabana, pues, ¿no? Luego, para el grupo B, climas secos. Aquí nuestra precipitación anual es de 309, y como se ve que los resultados mostrados, se observa que la temperatura promedio anual es mayor que 18 grados, por lo tanto el clima con respecto al grupo B es cálido. Y esa es la temperatura media 21 a 25,78, ¿no? En cuanto a grupos C de climas templados, como la imagen anterior que ya se mostró, se observa que todos los meses del año 2019 superan los 22 grados centígrados, ¿no? Entonces, por lo tanto, el clima con respecto al grupo C es subtropical. Y para el grupo D de climas continentales, entonces el cuadro anterior se observó que todos los meses del año 2019 superan los 22 grados centígrados. Por tanto, el clima con respecto al grupo D también es subtropical. Y para el clima de climas polares, se pudo ver que de los datos que se obtuvo del tsunami, no había temperaturas menores de 20 grados centígrados. Entonces, este grupo no será analizado, pues, ¿no? Luego se tuvieron la precipitación media de una cuenca. Inicialmente estuvieron 10 estaciones, ¿no? Cercanas en la cuenca para obtener así la precipitación media. Pero, bueno, acá están las 10 precipitaciones, ¿no? Este es aplicando el método aritmético. Y lo que realicé fue obtener la precipitación promedio de todos los meses para cada estación. Perdón, claro, de todos los meses por los 15 últimos días, pues, ¿no? Cada mes, del mes el último mes de la estación de Sondor Matara, Chota y las 12 restantes, pues, ¿no? Y esas serían las precipitaciones promedio de los últimos 15 días del año 2023 para cada estación. Entonces se sumó todos los datos y se dividió entre la cantidad de estaciones, ¿no? Que serían entre días, pues, ¿no?
Y el resultado, entre el método aritmético, precipitación es de 3,188. También se aplicó el método de polígono de Thiessen. En este caso, se obtuvieron tres estaciones nomás. Se escogieron tres estaciones, la estación Pachiza, la Estabalosa y la Chachapoyas, porque son las que más se me acercaban. Y podía aplicar con estas tres el método del polígono de Thiessen. Entonces, como se obtuvieron las tres estaciones, el triángulo se realizó una raya perpendicular a cada lado de la estación y se dividió la cuenca en tres áreas, pues, ¿no? Entonces, para el primer área, es de este número de 86,6 kilómetros cuadrados. El segundo área en cuanto a la estación Tabalosos es de 47,27 y de Pachiza 103,43 kilómetros cuadrados. También se obtuvo la precipitación, ¿no? La precipitación que ya se obtuvo anteriormente. Esta es la precipitación media de los últimos 15 días. Entonces se hizo la precipitación promedio multiplicando el área por la precipitación. Se hizo una sumatoria y se obtuvo 892,96. Entonces la precipitación promedio aplicando el método de Thiessen es dividir, ¿no?, la sumatoria de la precipitación promedio entre el área, saliendo 3,76. Y por último, se aplicó el método de las historietas, ¿no? En este caso, se aplicó el método de las historietas, se escogieron las estaciones mencionadas, se trianguló y se realizaron las isoyetas, pues, ¿no? Pero, aquí están. Pero, inicialmente se dividió a un lado, se dividió o se desfasó cada 0,115, pues, ¿no? Para obtener este dato, se obtuvo la precipitación mayor menos la precipitación menor de un lado y se dividió para que sea el cálculo más preciso, entre 30 tramos, pues, ¿no? Y como ya mencioné, el desfase de 0,115. Y este sería básicamente eh, la historieta, pues, ¿no? Un momento. Y bueno, esos serían los datos, pues, ¿no? Se agarró la precipitación mayor y la precipitación menor, ¿no?, de cada área. Por ejemplo, para el área en morado, pintado morado, nuestra precipitación mayor era de 3,7735 y la menor 3,635. También se obtuvo el área de pintado morado, se pasó kilómetros y se sumó entre la precipitación menor más la precipitación mayor entre 2. Entonces, aplicando el método, se obtuvo la precipitación media de 4,053. Entonces, conclusiones. En todo el análisis que se ha realizado, tenemos una cuenca que abarca un área muy grande, ¿no? Medida en kilómetros cuadrados, casi alrededor de 40 y tantos kilómetros. Por lo tanto, y por los resultados que tuvimos de las precipitaciones de estaciones de Senami, por lo general, según dato del Senami, hay muchas lloviznas en nuestra cuenca y no son muy constantes, ¿no? Perdón, son muy constantes, al parecer en los últimos 15 días. Entonces, la cuenca analizada tiene una pendiente promedio, que ya se obtuvo de 0,2016, con una longitud de cauce principal de 40,56 kilómetros. Entonces, para obtener la precipitación media aplicando los tres métodos, en el aritmético la distribución no es muy representativa, ¿no? Pero aplicando el método de Thiessen es más versátil, pero basa la representatividad en la ubicación y no en la precipitación. Por último,
El método, la SUYET es un método más preciso, aunque es un poco más laborioso. Sin embargo, al no aplicarlo muy bien, esto no será mucho mejor que el método aritmético. En cuanto al método de las pendientes, hay varias formas de hacerlo. Eh, por ejemplo, hallamos la pendiente de S1, S2 y S3, ¿no? Para acá, para nuestra cuenca. Y para calcularlo de forma general de toda la cuenca se tiene dos formas, ¿no? Los puntos de concurrencia y el método de Arias. Y para tener un resultado más exacto es conveniente calcular el promedio de ambas, ¿no? Y por último, las estaciones que nos brindan información a través de la página del Cenami están muy bien explicadas detalladamente, ¿no? Entregándonos información relevante como la temperatura y las precipitaciones, ¿no? Que ocurren en la zona. Sin embargo, sería mucho más factible que las estaciones aumenten para obtener así una información adecuada y realizar un análisis, si es posible, dentro de nuestra cuenca, ¿no? Ya que en nuestra cuenca no tuvimos estaciones tan cerca, pero se sirvió de apoyo, se utilizaron estaciones que sirvieron de apoyo, ¿no? Estuvieron alrededor de la cuenca y más alejados, por lo que se cogió las tres próximas, pues, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias.